Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo al segundo y último día de las jornadas Digitalización y Proyecciones en Salud Mental, evento organizado por Salud Mental Digital, Red de Asistencia, Formación y Asesoramiento en Psicoterapia en Línea. El día de hoy vamos a dar comienzo con mi presentación. Les comento un poquito quién soy. Mi nombre es Claudia Karina Oviedo, soy licenciada en Psicología, matrícula profesional 3082. Soy la directora ejecutiva de Salud Mental Digital. Además, soy miembro de la Comisión de Salud Mental Digital de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Soy secretaria científica del capítulo Salud Mental Digital de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina y coordinadora de la Mesa de Trabajo Psicosalud en Entornos Digitales del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba, en Argentina. En mi recorrido he participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, exponiendo en relación a la temática de psicoterapia en línea, y además participo como redactora de artículos en diferentes medios digitales también sobre la temática. Bien, vamos a compartir pantalla para comenzar con la presentación del día de hoy: principios teóricos y técnicos para la intervención en línea. En primer lugar, les voy a hacer un recorrido por algunos conceptos claves que considero son necesarios tener en cuenta, tener presente a la hora de pensar en la transformación digital en el ámbito de la salud mental. El primero de ellos hace referencia a la sociedad digital. Y este concepto podemos pensar que refiere a la evolución de la sociedad utilizando la tecnología. Por tanto, nos permite ver que el cambio es tan poderoso que es equivalente a una nueva revolución industrial, puesto que la forma en que vivimos es completamente diferente. Se caracteriza por la rapidez, fundamentalmente en el cambio y en el intercambio de información. Es un crecimiento que podemos considerar exponencial. Nuevas tecnologías, ¿a qué hacemos referencia con ellas? Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación son los recursos y las herramientas que se utilizan para el proceso, la administración y la distribución de la información a través de elementos tecnológicos como ordenadores, teléfonos, etc. La tecnología hace referencia a las herramientas que son fáciles de usar para la administración e intercambio de la información. Desde un principio era utilizada para el desarrollo, pero ahora actualmente es empleada para la resolución de problemas o bien para hacer más fácil las actividades diarias y adaptarse al entorno. Así, el desarrollo de la tecnología permite la reducción o eliminación de las barreras que las personas existen entre las personas alrededor del mundo, es decir, que lugares en distintos puntos geográficos pueden estar comunicados mediante la tecnología. Entonces, lo que inició como un complemento se ha convertido actualmente en una necesidad. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que estamos rodeados por la tecnología y, aunque sea de una manera simple y sencilla, siempre está presente en nuestro día a día. Esto también ha mejorado el nivel de vida y satisface, por supuesto, con mayor facilidad nuestras necesidades en general.
Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más eficientes, las tecnologías se han posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad actualmente. ¿Qué podemos pensar respecto de otro de los conceptos importantes que hace referencia a la virtualidad? La palabra virtualidad proviene desde los orígenes de Platón, en realidad, cuando refiere que el conocimiento se genera por medio de las ideas y de las imágenes que el hombre capta de su contexto. Entonces, virtualidad significa que por medio del proceso imaginario, el hombre puede entrar en otro proceso que comprende más bien el aprendizaje. Por medio de él podemos transformar la realidad y a su vez entenderla. Los nuevos significados que genera la realidad de los entornos virtuales nos conduce a entender la virtualidad como un espacio creativo, como algo que genera situaciones diferentes que hasta ahora no existían. Lo que cambia es sobre todo el potencial comunicativo, la interacción, la forma de interactuar. Establece una nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas del espacio y del tiempo y va a configurar de este modo un entorno en el que la información y la comunicación se nos muestran asequibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas. En la actualidad la sociedad está tendiendo a este fenómeno social que se basa principalmente en Internet. Entonces, Internet o la red crean un espacio de relación poco explorado en el que la interacción a tiempo real o en diferido y de forma personal o multidireccional, así como también el acceso a la información, van a desempeñar un papel determinante. ¿A qué hacemos referencia con la transformación digital en salud mental? La transformación digital en el ámbito de la salud en general y de la salud mental en particular hace referencia a un proceso que va más allá de la incorporación de la tecnología en la praxis. La transformación digital en el ámbito de la salud en general consiste en un proceso continuo, complejo y multidimensional en el que intervienen varios actores: la sociedad, la gobernanza, la tecnología y los usuarios. Este proceso, entonces, coloca en su centro al sujeto usuario de los servicios de salud y lo ubica también en un lugar de mayor protagonismo, donde se ven claramente sus derechos como tal. Los elementos que podemos encontrar claves en la transformación digital en salud hacen referencia al concepto de proceso, a la necesidad de contemplar buenas prácticas y a la noción de virtualidad y presencia con características propias y particulares que implican, por tanto, una nueva concepción de sujeto. Así, las organizaciones de salud deben mirar al paciente o al usuario y organizarse para atenderle con eficiencia y eficacia, tanto desde lo humano como desde lo técnico. De este modo, la tecnología, lejos de alejar, puede y debe humanizar estos encuentros y facilitar los intercambios que se den entre profesionales y pacientes o usuarios con una comunicación segura y confidencial. Una estrategia digital se considera que debe tener una visión completa de los retos a los que nos enfrentamos en la relación con nuestros pacientes o usuarios, y esto hace referencia a una visión externa. A su vez también debe contemplar cómo podemos satisfacerlos de esta forma más eficiente, ajustando cómo hacemos las cosas, y esto hace referencia a una visión interna. Sin este enfoque integral, vamos a correr el riesgo de ejecutar acciones parciales y o desconectadas entre sí. Entonces, en este campo de la transformación digital nos vamos a encontrar con
el elemento que hace referencia a la telesalud y que a su vez comprende lo que es telemedicina, telepsiquiatría, telepsicología, teleradiología, telerehabilitación, etc. Bueno, el espacio creativo, donde la modalidad de interacción adquiere características particulares y diferentes, hemos contemplado ya que hace referencia a la virtualidad. Bien, ¿qué entendemos por salud mental digital? Salud mental digital implica una modalidad, ¿sí?, que a su vez va a implicar las diferentes áreas de ejercicio profesional como son la clínica, la laboral, la educacional, la social, la jurídica, etc. También hace referencia a acciones que tienen que ver con la asistencia propiamente dicha al usuario, con acciones referidas a la investigación, a la formación y también a la información o divulgación. ¿Qué consideramos como psicoterapia online? La Asociación Americana de Psicología nos refiere que un concepto, una idea relacionada con la psicoterapia online, la que nos dice que consiste en la prestación de servicios psicológicos empleando tecnologías de la información y de la telecomunicación mediante el procesamiento de la información por medios eléctricos, electromagnéticos, electromecánicos, electroópticos o electrónicos. También podemos pensarla como el uso de las tecnologías de la telecomunicación para poner en contacto a los pacientes o usuarios con los profesionales del ámbito de la salud mental y este contacto con fines diagnósticos y de tratamiento. Es, por tanto, una atención especializada que se realiza a través de las tecnologías de la información y la comunicación y que se caracteriza por el contacto sin límite espacial ni temporal y el contacto virtual. Entonces, contemplamos la psicoterapia online o psicoterapia en línea como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de proporcionar un servicio psicológico o en el ámbito de la salud mental e información a corta y larga distancia. Vamos a hacer referencia ahora a algunas cuestiones que aluden a las buenas prácticas. Por buenas prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso un excelente servicio en un determinado contexto y que por lo tanto se espera que en contextos similares brinden resultados similares también. Hace referencia a las condiciones que contribuyan a una buena comprensión del mensaje, realizando ajustes y minimizando posibilidades de malinterpretaciones en la comunicación, y este punto es indispensable en la asistencia a distancia. Por otro lado, dadas las diferencias entre la asistencia presencial y la asistencia a distancia en el ámbito de la salud mental, resulta necesaria la formación específica, la supervisión de casos, el asesoramiento especializado y, por supuesto, contar con protocolos o guías de recomendaciones para la práctica misma. Aquellos factores que facilitan la expansión de las intervenciones por Internet hacen referencia a que este contexto brinda una llamativa y una significativa facilidad y rapidez para comunicarse, la reducción de costos, la aceptación de Internet como una herramienta de comunicación social, la demanda creciente de asistencia psicológica a distancia, la evolución de los sistemas informáticos y lo referido a su seguridad o ciberseguridad, y el desarrollo de numerosas investigaciones y protocolos de actuación en este ámbito. Bueno, ahora vamos a
incursionar de lleno en algunos principios a tener en cuenta para la intervención en línea. Dentro de este modelo de intervención psicológica o en el ámbito de la salud mental a distancia, el psicólogo, psicóloga o profesional debe tener en cuenta cuáles son las normas legales, éticas y deontológicas que rigen en su país de residencia y las que rigen en el país de residencia del usuario o paciente. Debe contar con formación y competencias, sobre todo competencias digitales o alfabetización digital en el ámbito. Debe contemplar una buena comunicación y los factores que permitan desarrollar una adecuada alianza terapéutica. En cuanto a la evaluación en línea, debe contemplar la adaptación de instrumentos y técnicas para dicha evaluación y establecer algunas estrategias de afrontamiento de situaciones particulares, siendo este un elemento de gran importancia. Respecto del espacio terapéutico, resulta necesario contemplar cuáles son las condiciones tecnológicas, tanto para el profesional como para el usuario, y cuáles son las condiciones del entorno o ambiente para ambas partes. Respecto de la herramienta digital, es necesario tener en cuenta cuáles son las normas legales a las que deben adscribirse estas herramientas digitales que se vayan a utilizar como medio de comunicación, y un factor fundamental que hace referencia a la seguridad y privacidad de la información. Respecto del usuario o paciente, debe cumplir ciertos criterios de inclusión. Bien, este es un punto que, bueno, en este último tiempo, en los 2 últimos años, y debido a la situación sanitaria mundial generada por la pandemia por COVID-19, ha generado cierta flexibilidad respecto de los criterios de inclusión. No obstante, considero que resulta muy importante tenerlos en cuenta porque son factores claves que van a intervenir en el desarrollo y el sostenimiento de un proceso de atención a distancia. Y el otro punto importante a tener en cuenta respecto del usuario hace referencia a las condiciones tecnológicas con las que éste cuenta. Los requisitos de parte del profesional para la intervención en línea son, en primer lugar, contar con las condiciones necesarias para el ejercicio profesional, es decir, su título de grado, su matrícula profesional habilitante y toda la legislación que haga referencia al ejercicio de la profesión y la legislación pertinente, que esto va a variar en función del lugar de residencia del profesional. ¿Sí? Aquí en Argentina además contamos con la ley nacional y algunas leyes provinciales en relación a la salud mental, la ley de derechos del paciente, por ejemplo, la ley de protección de datos, etc. Todo el cuerpo de leyes que deben ser parte del contexto y del escenario en el cual se desarrolla la práctica. Por otro lado, otro de los requisitos importantes es contar con formación específica en psicoterapia online, con experiencia en la asistencia a distancia, con las competencias profesionales necesarias y transitar espacios de supervisión de casos que se aborden en la modalidad en línea. Debe contar también con conocimientos de nuevas tecnologías y estrategias de adaptación para la comunicación virtual, puesto que este es uno de los puntos en los que más se resaltan las particularidades en esta modalidad de atención. Debe conocer la normativa, la ética y la deontología vigente en el lugar de residencia del profesional y del usuario.
Los principios éticos y deontológicos para la intervención en línea hacen referencia a la confidencialidad y protección de datos, a la privacidad, la transparencia, los honorarios y la facturación de servicios, la publicidad y la identidad digital profesional, la jurisdicción internacional y la autentificación de la identidad del usuario. El consentimiento informado, que es uno de los puntos muy necesarios y muy importantes en la atención en línea. Utilizar dispositivos exclusivamente para la atención online para minimizar los riesgos respecto de la privacidad y la seguridad de la información. Debe acordar el espacio físico con el usuario, cuáles van a ser las condiciones que se van a establecer en el mismo. Debe asegurarse de que el usuario recibe información clara sobre las características del proceso de atención en línea. Debe proporcionarle también al usuario los medios necesarios para corroborar la información del profesional. Debe informar de manera explícita respecto de las limitaciones de esta modalidad de asistencia. Debe dar información clara respecto de cuáles van a ser los honorarios, los medios de cobro, la privacidad de los datos que estén relacionados con este punto. Debe cuidar fundamentalmente la identidad digital profesional y atenerse a los reglamentos de publicidad que rigen todo el escenario deontológico respecto del ejercicio de la profesión. En aquellos casos en los que se realice evaluación psicológica a distancia, debe seleccionar preferentemente pruebas que estén adaptadas a esta modalidad. Debe conocer los requisitos legales para utilizar estas pruebas psicológicas, debe contemplar también las condiciones adecuadas para la aplicación de las mismas, y por otro lado, en situaciones de crisis y emergencia, debe contar con recursos locales del lugar de residencia del usuario para su derivación en aquellos casos en los que la situación que se manifieste lo requiere. Debe informarle, por tanto, claramente el riesgo y las limitaciones al respecto y contactar con una persona de apoyo que se encuentre dentro del entorno del usuario. Respecto de las condiciones tecnológicas, podemos pensar algunas recomendaciones o sugerencias que nos remiten a la posibilidad de contar con un dispositivo adecuado, que sea preferentemente una computadora, asegurarse de que la batería esté cargada, disponer de webcam y micrófono, una conexión a internet rápida y estable, no tener otras aplicaciones abiertas al momento de realizar la entrevista psicológica o la sesión, puesto que esto es un riesgo en materia de privacidad de la información. Debe contar también dispositivos con antivirus actualizados, con herramientas digitales, con soporte informático, es lo más recomendable utilizar este tipo de medios, ¿no? Que cuenten con soporte informático y que cubran las necesidades legales, éticas y deontológicas, puntos que generalmente los contemplan todas aquellas herramientas, como puntualmente son las plataformas de telesalud o las plataformas para teleconsultas en el ámbito de la salud en general y en el de la salud mental en particular. Respecto del espacio terapéutico, las recomendaciones hacen referencia a un espacio físico con privacidad auditiva y visual, que cuente con una iluminación adecuada, con ausencia de sombras en la cara y en las manos, o reflejos en la pantalla por luz de fondo, contar con un fondo liso, sin objetos que distraigan la atención del usuario, un ángulo visual adecuado, que se pueda observar una imagen amplia del profesional y del usuario al momento de la sesión.
Respecto de la modalidad de comunicación, vemos que el incremento de personas conectadas por medio de Internet nos muestra el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria, en la manera de comunicarnos y en el modo de estar presentes. Por tanto, también esto implica que se modifique la forma en la que realizamos nuestra práctica o en la que se prestan servicios de salud mental. Las tecnologías de la información y la comunicación actualmente han logrado un grado de desarrollo tal que posibilitan una comunicación eficiente y adecuada y permiten llevar a cabo un tratamiento psicológico efectivo. Dentro de las características de esta modalidad de comunicación, observamos que aumenta el potencial comunicativo, la interacción se transforma, la comunicación aparece, se manifiesta y se da en perspectivas diferentes y por lo tanto adquiere características particulares. Las dimensiones que presenta la comunicación hacen referencia a las oportunidades de intercambio que ofrece Internet al permitir establecer contactos dentro o fuera del tiempo real, a la oposición entre aquella comunicación que se basa exclusivamente en la transmisión escrita y aquella que además cuenta con el aporte de claves sensoriales. A las dos modalidades de relación que se pueden dar de manera online, la comunicación desde lo imaginario y la comunicación desde lo real, a la automatización que eliminaría en parte el rol del terapeuta y por otro el encuentro interpersonal, y en último lugar a la invisibilidad o presencia del terapeuta en este contexto. Resulta necesario que la comunicación cuente con neutralidad en la escucha, con estrategias para la resolución de fallos técnicos y tecnológicos que deben establecerse previo al inicio de un proceso de asistencia en línea, debe evitar el sesgo cultural, contar también con un punto muy importante, y es el que hace referencia a monitorear constante y permanentemente la alianza terapéutica, y también contamos con diferentes tipos de comunicación, como por ejemplo es la asincrónica y la sincrónica o en tiempo real. También resulta necesario en materia de comunicación contemplar la virtualidad como este espacio creativo en el que se van a superar estas barreras espaciotemporales y que consiste en esta zona de relación donde el intercambio de información se nos muestra asequible y en una modalidad de presencia diferente, como les mencionaba anteriormente. En relación al encuadre virtual, podemos pensar que el encuadre es el marco que alberga el proceso terapéutico. Entre el encuadre y el proceso se va a dar una relación de continente y contenido. La práctica clínica en línea, al igual que la tradicional, va a contemplar los mismos principios respecto de un encuadre, como por ejemplo que éste sea firme. Este marco debe ser lo más estable posible, pero esto no equivale a aplicar de forma estricta y sin matices una serie de reglas, puesto que esto va a entorpecer el proceso terapéutico que se pueda dar en esta modalidad. Es necesario tener en cuenta la diferencia en tiempo y espacio para el terapeuta y para el usuario, la variabilidad en la habilidad de habitar este espacio virtual que tiene uno y otro. Se debe contemplar que la tecnología es incluida como una nueva variable. El usuario va a ser responsable de lograr un ambiente adecuado de su parte, y este es un punto que desde nuestro lugar de profesionales de la salud mental no vamos a poder gestionar, no vamos a poder intervenir más allá que en este punto de dar algunas sugerencias o recomendaciones. Y por otro lado les menciono que este es un punto clave respecto de las particularidades si tomamos como parámetro la atención presencial.
Por tanto, el contrato terapéutico es el pilar del encuadre virtual y debe estar asentado explícitamente en el consentimiento informado. Respecto de las entrevistas preliminares, son aquellas que se realizan previamente al análisis o proceso terapéutico con el objetivo de valorar si el sujeto se podrá beneficiar de este proceso o no. No tienen una duración determinada, dependen de la medida en que se van valorando ciertas condiciones necesarias para que sea posible generar y sostener este dispositivo de asistencia a distancia. El terapeuta va a poder a través de ellas ir realizando un diagnóstico estructural que es de vital importancia para orientar la dirección de las intervenciones posteriores. Constituyen un primer momento en el que indagar y hacer referencias sobre cuestiones necesarias para el desarrollo del proceso terapéutico a distancia cobra una gran importancia y puede condicionar el devenir de este proceso. Las entrevistas preliminares entonces son importantes para evaluar condiciones psíquicas y tecnológicas del usuario, para evaluar los beneficios que este proceso puede aportarle al usuario, para contemplar estos criterios de inclusión y exclusión que les mencionaba anteriormente, y también para reconocer nuestro límite profesional. Las condiciones que contribuyan a una buena comprensión del mensaje, realizando ajustes y minimizando posibilidades de malinterpretaciones, es indispensable en este tipo de atención, donde se deben valorar las condiciones actuales y la viabilidad del proceso terapéutico a futuro. Se debe acordar cuáles van a ser los medios de comunicación, cuáles van a ser las herramientas digitales a utilizar para llevar a cabo las sesiones o entrevistas psicológicas, cuáles van a ser los honorarios, los medios de pago, frecuencia, día, horario, todas cuestiones que deben estar asentadas, como ya les mencionaba anteriormente, en el consentimiento informado. También es el momento propicio para dar ciertas indicaciones y pautas para el buen curso del tratamiento psicoterapéutico a distancia, por ejemplo, las que hacen referencia al ambiente, a la privacidad, a la intimidad. También consiste o genera un espacio adecuado para corroborar la identidad del usuario. Si no existen las condiciones para un adecuado desarrollo del proceso, se debe realizar la derivación o el seguimiento posterior, establecer una estrategia de trabajo oportuna y generar un espacio en el que el usuario sea alojado empáticamente. Por último, vamos a contemplar algunas referencias respecto de la alianza terapéutica, y aquí podemos pensar que la alianza terapéutica o alianza de trabajo es un constructo que se hace operativo por medio de 3 componentes. El acuerdo entre paciente y terapeuta respecto de los objetivos de este proceso terapéutico, el acuerdo entre paciente y terapeuta acerca de las tareas propias de la psicoterapia que se esté llevando a cabo, y el vínculo entre paciente y terapeuta que se siente y expresa por medio del aprecio, la confianza, el respeto mutuo, todos estos elementos que comprenden la alianza terapéutica, y que, por tanto, la percepción de que existe un compromiso común y una recíproca comprensión de las actividades psicoterapéuticas. De parte del usuario debe sentirse escuchado, comprendido y alojado. Debemos realizar un monitoreo constante, debe ser establecerse con un cierto grado muy importante de flexibilidad que permita este monitoreo, y por tanto lo necesario a tener en cuenta es qué tipo de modalidad
de comunicación vamos a implementar, y en este punto se sugieren las intervenciones de tipo sincrónico, es decir, que se den en tiempo real, como por ejemplo la videoconsulta. De parte del profesional le corresponde minimizar los impedimentos en la comunicación para asegurar un buen desarrollo de la alianza terapéutica, informar y recomendar pautas al usuario respecto del ambiente, de las condiciones tecnológicas y de aquellos elementos que sean necesarios para poder iniciar este proceso, establecerlo y sostenerlo en su desarrollo. Debe observar las habilidades y estado psicológico del usuario para una comunicación y relación en línea adecuada. Debe promover el desarrollo de recursos comunicativos, ser cuidadoso y contar con habilidad de la propia expresión, ser más explícito en su mensaje, realizar quizás intervenciones oportunas, intervenciones más directas, como guiar, clarificar, confirmar, etc. Debe ajustar el ritmo de la comunicación en el transcurso de cada una de las sesiones, enfatizar y marcar la comunicación no verbal, dar y obtener feedback sobre el proceso terapéutico. Debe emplear las habilidades básicas de escucha activa con mayor frecuencia que en una interacción presencial, especificar y buscar compromiso con los objetivos terapéuticos. Ofrecer un mayor número de vías de comunicación, clarificar, pedir feedback sobre si se ha entendido el mensaje con una cierta regularidad. Debe aportar información clara con un lenguaje y un vocabulario que el usuario puede entender, ajustándose a su nivel cultural. Debe resolver las dificultades que pudieran presentarse respecto de la comunicación. Debe emplear palabras y recursos que hagan referencia a las emociones, que expresen estados fisiológicos o sentimientos, para que sea posible establecer una comunicación con al menos la menor cantidad posible de riesgos o interferencias. Bien. Por último, podemos observar que es un hecho que la tendencia actual y futura se inclina significativamente a la prestación de servicios, a nuestra práctica a distancia en el ámbito de la salud mental, y esto supone un reto a diferentes niveles: nivel tecnológico, jurídico, deontológico y, por supuesto, al nivel clínico también. Bien. Respecto de estas herramientas digitales y respecto también de poder pensar cuáles son las más apropiadas y las más adecuadas, aprovecho la oportunidad de contar con este espacio para comentarles que Salud Mental Digital, esta red que dirijo, y TGF Medical Software, una empresa de software de Honduras, hemos realizado una alianza estratégica, lo que también permite valorar cuáles son las condiciones más propicias para la creación de herramientas digitales, siendo el trabajo en equipo desde las diferentes disciplinas uno de los puntos que en la práctica se observan como muy importante y muy necesario tener en cuenta, ya que podemos contemplar los diferentes aspectos que hacen referencia a cada una de las disciplinas, y este intercambio y confluencia de miradas generan un resultado muy positivo en este escenario de proceso de transformación digital que, como vimos, además de tener en cuenta la sociedad, la gobernanza, los profesionales, la tecnología, también el usuario o paciente adquiere un lugar
preponderante, y entonces contar con una herramienta digital que contemple todos estos aspectos resulta actualmente, y frente a un escenario donde la existencia de herramientas de este tipo es múltiple y variada. Por tanto, les voy a comentar y les voy a presentar esta herramienta, MH Pro Software, creada en conjunto, como les decía, que cuenta con diversas funcionalidades muy necesarias y muy importantes, que facilitan la tarea y el desarrollo y sostenimiento de los procesos terapéuticos a distancia, tanto para el profesional como para el usuario o paciente. MH Pro Software cuenta con expediente electrónico, con agenda de pacientes, con la posibilidad de llevar a cabo videoconsulta o teleconsulta sin necesidad de instalación de ningún tipo. Cuenta con una alta resolución de imagen y sonido, y el usuario solo se conecta a través de un enlace que podemos enviarle a través de diferentes medios como SMS, WhatsApp, correo electrónico, con una gran rapidez y que le permite al usuario conectarse al instante. La comunicación que permite al profesional sostener con el usuario puede realizarse mediante correo electrónico, SMS o WhatsApp. Permite al profesional contar con la información del paciente ordenada en una línea de tiempo, desde lo más reciente hacia lo más antiguo. Permite al profesional también adjuntar archivos en Word, Excel y PDF. Cuenta con un programa de formación en salud mental digital, con la posibilidad de que los profesionales accedan a sesiones de consultoría. Cuenta con módulo de facturación y, por supuesto, con la necesaria encriptación de datos y la privacidad de la información, y con soporte técnico necesario para cualquier cuestión que pueda surgir al respecto. Bien, bueno, aquí les dejo mi correo electrónico, el correo electrónico de Salud Mental Digital, al cual pueden dirigir cualquier consulta que deseen realizar o que necesiten realizar respecto de la formación, del asesoramiento para la asistencia en línea, el asesoramiento para el traslado del consultorio físico al ámbito en línea, la supervisión de casos y, por supuesto, cualquier consulta que desean realizar respecto de MH Pro Software que les acabo de presentar. Bien, igualmente en el caso de que surjan algunas dudas y algunas preguntas o algunas cuestiones que deseen consultar más allá de las preguntas que puedan llegar en este momento. Una vez finalizada la presentación, también pueden contactarme a través de los diferentes medios que Salud Mental Digital deja a disposición para este fin. Muchísimas gracias y estamos en contacto.